La clase el día de hoy entonces va a tratar sobre la historia del sindicalismo en Colombia. Sí, ya vimos qué pasaba, cómo fue que cambió un modelo productivo y con ello cambia, o más bien se incorporan las clases sociales y empiezan a haber luchas, empiezan a haber sectores como el comunismo, el socialismo, ¿sí? Movimientos arraigados de los trabajadores en busca de las mejoras en las condiciones laborales y sociales, ¿sí? Porque no es solamente la mejoría en el puesto de trabajo o en el pago, sino también en el tema social. Pero nosotros el día de hoy entonces nos vamos a enfocar, regalen un momento, creo que me toca compartirles toda la pantalla, porque si no les comparto la pantalla, creo que no vamos a poder ver los videos. Entonces, me avisan si ven mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. En este momento están viendo las diapositivas. Sí, señora. Y si las paso, ¿sí? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué sucedió en Colombia? En Colombia, pues nosotros sabemos, el descubrimiento de América, pues sea ciertos años después, Europa nos lleva años luz en temas sociales sobre todo, ¿sí? Pero aquí, pues tampoco es ajeno. ¿Qué sucede en Colombia? En Colombia aparecen unas empresas americanas. La Tropic Oil Company, que era mejor conocida como la Troco. Si lo hago así, ustedes ven lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Sí, señora. La parte negra. Listo. Entonces, se me salió, perdón. Entonces, ¿qué sucede con esta Tropic Oil Company? Esta era una campaña una compañía en la que se explotaba aceite, ¿sí? Y su fuente de producción se da en Barranca Bermeja. Para el año 1924, ellos tienen pues muchos trabajadores, no solamente propios del sector económico de la empresa, ¿sí? De la Troco, sino que también los transportadores del aceite, ¿sí? Y además que eran transportadores fluviales. Ellos Barranca Bermeja, para los que no conocen y no sepan, queda, bueno, a orillas del río Magdalena y ellos utilizaban este río para transportar también el aceite. Entonces, regálenme 5 porque como les tengo compartida la pantalla, no puedo admitirles así fácil. Listo. Entonces, con la Troco, cuya producción se daba en Barranca Bermeja, para el año 1924, este señor que es trabajador de la Troco, Raúl Eduardo Maecha, reúne a sus compañeros y les dice, oigan, miren, nosotros trabajamos en condiciones precarias, en poca salubridad, ¿sí? Porque ellos lo que más pedían, ahí sí, no eran salarios, no eran prestaciones, sino era un ambiente más saludable para ellos, ¿sí? Porque trabajaban en condiciones muy precarias de salubridad. Entonces, este señor reúne pues a sus compañeros y les dice, oiga, solicitemos a la compañía mejoras en las medidas higiénicas, de salud y de protección social para la empresa. Ojo, estas solicitudes o estas peticiones las realizan más que todo para el ambiente laboral seguro. Entonces uno dice, wow, uno pensaría que lo primero que ellos quieren es mejores salarios y mejores prestaciones, pero eso no es así. En estas dos luchas, ellos solicitan más que todo que se tenga en cuenta la mano nacional, los trabajadores de la zona, porque como eran empresas, como eran compañías americanas,
habían muchos trabajadores extranjeros. Entonces, que otra de las solicitudes era la contratación de la mano local, ¿sí? Y que por favor les pagaran sus sueldos, ¿sí? De forma oportuna. ¿Qué sucede ante esas peticiones? Ojo, aquí está liderado por este señor Maecha. Entonces, con esas peticiones, la compañía de forma acelerada dice, listo, listo, nosotros le aceptamos lo que ustedes quieren. ¿Sí? Se finaliza con acuerdo. Sin embargo, posteriormente hay incumplimiento del acuerdo y el 8 de octubre de 1924 se alzan los trabajadores nuevamente porque la empresa les dijo, sí, 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 no, acepto sus peticiones, vamos a arreglar lo que ustedes nos dicen, pero ante el incumplimiento ellos llaman a paro total de la zona. No solamente, sí, no solamente vinculan a los trabajadores directos de la Troco, sino a todo el sector, ¿sí? Es decir, a todo el Magdalena Medio y todos los que tuvieran contratos, no solamente laborales, sino también civiles y comerciales, ¿sí? Los productores, los de la cadena de producción, les solicitaron que se unieran y ellos se unen. ¿Qué sucede ahí sí, cuáles son las consecuencias de esta primera lucha a gran escala? Hay sentencias de destierro de más de 1.200 obreros de la zona y obviamente los despiden de la compañía. Adicional a ello, el gobierno, ¿sí?, arresta a Raúl Eduardo Maecha. ¿Qué sucede posteriormente? The United Fruit Company. ¿Alguien conoce esta compañía americana? ¿La he escuchado? No, profe. Profe, pues fue la que se ¿No? originó, la principal, la que se originó, la de la masacre de las bananeras. Por ahí va la cosa. La UFCO, ¿sí? Ahí sí en Colombia como se nos complica un poquito la pronunciación, la UFCO es la que es una compañía, espérenme que se me está adelantando, es una compañía que a diferencia de la Troco, ellos lo que hacen es exportar banano, exportar frutas, Unidos también. Esta, si me acuerdo, es una compañía canadiense que posteriormente pasa a ser americana. A diferencia de la Troco, ella tiene su sitio de operación en Ciénaga, Magdalena, ¿sí? Y nos remontamos ya a 1928. ¿Qué sucedió allí? Los trabajadores vieron lo que había pasado en Barranca Bermeja y ellos realizan también una serie de peticiones a la UFCO, a su empresa. Les dicen, mire, nosotros estamos realmente en condiciones de salud precarias, ¿sí? Los lugares donde nosotros comemos o nos suministran por parte de la empresa los alimentos se llaman casinos, los tienen muy poca higiene y realmente esto nos está enfermando. Entonces ellos también, siguiendo el ejemplo de lo que había pasado en Barranca Bermeja 4 años antes, ellos realizan unas peticiones a su empresa. Esas peticiones se realizan de forma directa porque en Colombia no había legislación laboral. O sea, eso era, ahí sí casi cero legislación laboral. Entonces, el mecanismo que ellos tenían era las solicitudes directas. Como bien nos dijo Sebastián, algo tiene que ver, profe, por allá con la masacre de las bananeras, ¿sí? ¿Alguien sabe la fecha de la masacre de las bananeras? ¿Cuándo ocurrió la masacre de las bananeras? Bueno, No, corchados. Vamos a ver cuándo fue que sucedió la masacre de las bananeras. Resulta que la diferencia de lo que ocurre con Barranca Bermeja, los de la UFCO solicitaron la intervención del gobierno, ¿sí? Y el gobierno
para sorpresa de todos, estaba al lado de la UFCO. Es decir, le decía, tenía su mayor aliado, era a favor de la empresa. Entonces, la huelga explotó porque a diferencia de los otros, aquí en la United Fruit Company, ellos no querían negociar, no querían ceder ante las peticiones de los trabajadores. Por ende, la huelga explotó el 6 de diciembre de 1928. Para sorpresa de todos, vuelvo y reitero, el gobierno estuvo a favor de la compañía, también por intermedio del gobierno americano. Entonces, ocurre el fenómeno que nosotros conocemos como la masacre de las bananeras. Vamos a ver qué sucedió en las masacres de las bananeras. ¿Listo? Me dicen si se escucha, me avisan si no. Si no llega a tener audio. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Es que arribita sale, digamos que estás presentando y te sale que, o sea, si dejas digamos, el audio de la presentación, entonces no sé si de pronto lo tienes apagado y así pues puedes desconectar o desactivar tu micrófono. ¿No están escuchando? ¿Cómo? ¿No Sí se estaban escucha, escuchando pero el es que se video? escucha como Sí, es que raro. se corta. O sea, no se entiende bien lo que dice. Ligeramente entrecortado. ¿Así sí se escuchaba mejor o no? Es que cuando presentaste no se escuchaba bien, o sea, ahorita no. ¿Me ayudan, por favor? Profe, ¿y no tienes el link O del sea, video? es que creo que hay como... Listo, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, señora. Profe, ¿y para el video no puedes proyectar solo la ventana? Es que de pronto es eso también. Cuéntenme. Que puedes proyectar solo la ventana para que de pronto puedas activar digamos, el sonido de la ventana, valga la redundancia. Es que creo que es eso. O si tienes el link, nos lo puedes También. Les estoy pasar. diciendo ahorita que no les puedo pasar el link porque está en mis archivos. O sea, no tengo el link. Yo descargué el video. Entonces, déjenme más bien... Por acá no es. Profe, cuando le das a presentar ahora, le das en una pestaña y que creo que es eso. O si no, en una ventana y ahí te va, digamos que a mostrar las... Miremos a ver si de pronto así.
Me avisan, sí, porfa. Esa proyectarías la diapositiva. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Se escuchó? Sí, Se escucha, pero no se ve. Ok, sí, sí. Entonces, y que me sacó de la... listo, ahora sí. Ahora sí, me toca es como salirme de la presentación cuando vaya a proyectar los videos. ¿Listo? Me apagó la cámara esta vaina. Listo, ahora sí. Televisión. Profe, no se escucha. Nuestra compañera Magali ya envió el link. Esto es cronografía. La masacre de las bananeras, 1928. En los años 20, el comercio nacional comenzó a abrirse de una manera sin precedentes. ¿Sigue sin escucharse? Ahí se escucha, profe. Ah, ok. Se escucha y se ve bien. Sí, profe. Nacional. La exportación de banano se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizada por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Corchada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelguistas correspondientes al 16% de los trabajadores de la UFCO se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5. Se dan la orden de desalojo del general Cortés Vargas de una manera absurda, instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del Ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200. Y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1.000 huelguistas asesinados. Se especula que son 1.500. Otros, la prensa, dice que son 100 muertos. Y las noticias de Bogotá dicen que son 9, 12 muertos, una cosa así. Se crea toda una confusión, se oculta la verdad a la población y empieza la leyenda de la masacre de las bananeras. La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamudio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre.
así como el dramaturgo Carlos José Reyes con Soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela 100 años de soledad retrata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. No sé si lo más importante son fechas, pero de todas maneras hay procesos que son muy importantes de entender y yo valoro y aprecio cualquier proceso de enseñanza y de cultura. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué tal, chicos? Pues, profe, digamos, a pesar de que uno sí ha escuchado la masacre de las bananeras, por ejemplo, en mi caso no sabía la cantidad de muertes y, digamos, pues como ocultan la información los medios, ¿no? Todos sabemos que sí la ocultan, pero no por tanto en número de muertos. Y pues digamos que se supone que la parte militar, o bueno, es para proteger al pueblo y pues desde hace mucho está en contra, parece que estuviera en contra con tanta muerte. Imagínate, desde 1928. Sí, Sebastián. Profe, pues uno viendo el video analiza de que la historia también es muy distorsionada en la parte de los colegios. Por ejemplo, a mí me enseñaron de una manera totalmente diferente, que la orden la dio directamente el presidente de los Estados Unidos con influencia. Así me lo enseñaron a mí. Eso fue aquí en Tunja. En Bogotá sí me lo enseñaron que fue directamente el general. Entonces, ahí uno mismo se da cuenta de que lo que decía en el video, la pobre memoria histórica que tiene el país, hace que cada uno lleve sus especulaciones y diferentes teorías. Y que tampoco nos mencionan el contexto. O sea, ¿qué pedían los trabajadores? Las principales peticiones de ellos eran la salubridad, las condiciones precarias de la salud, ¿sí? De un ambiente sano y seguro. Y eso tampoco ahí sí tampoco no lo mencionan. Adicional a ello, dicen, o sea, por lo mismo, porque uno no tiene como la certeza, porque no fue documentado a pesar del hecho de tal magnitud, dicen que quien dio la orden fue directamente el presidente de Colombia con influencia del presidente americano. Entonces uno como que, oh, pero bueno. También por eso quería, los videos están incluidos en la presentación, porque contar la historia desde una sola óptica o desde una sola perspectiva como que altera un poquito la situación. ¿Listo? Entonces, déjenme seguirles presentando, que yo creo... pero es que... Ay, Dios santo, ¿cómo? A ver si me funciona. Estoy como hoy negada para estas cosas. Dirán ustedes, profe, seguro que solo hoy. Entonces... Profe, solo una cosita, ¿será que de pronto me dejas? Es que no alcancé a tomar nota ¿cómo dice? UFECO, algo así. ¿Ufco? Y como pusiste encima masacre de las bananeras, ¿no? Ok, listo. Entonces eso fue lo que sucedió. Dicen que fue el general quien dio orden de disparar, pero porque el presidente le ordenó disipar a como diera lugar los manifestantes. De hecho, también recordemos que ellos llevaban un mes esperando a la empresa y el gobierno los tenía. Sí, ya vamos para allá, sí, yo los voy a ayudar a ustedes también con esa negociación y con las solicitudes que están realizando, pero la respuesta es mucho peor de la que cualquiera se había esperado. No puedo ver la pantalla de ustedes hasta ahorita. Soy yo, profe. Lo que pasa es que si le podrías quitar el letrero de masacre de las bananeras, mejor darle una atrás para que se quite, para poder terminar de tomar los apuntes. Pero ahí no está el letrero. No, sí dice masacre de las bananeras, está el letrero encima. Entonces, porque ahí sí. Listo, igual no se preocupen.
La idea es de ir avanzando, ¿vale? No se preocupen. La clase queda grabada y la pueden ahí detener. Entonces, como el hecho fue sin precedentes, ¿sí? Y fue de un tamaño que uno no se lo imaginaba, en el Congreso, a partir de 1929, se empieza a dar los primeros debates sobre necesidad de la legislación laboral. Es decir, después de la masacre de las bananeras en el año 1929, es que empiezan a haber los primeros debates sobre legislación laboral. Bueno, venga, vamos a legislar sobre esta situación. No podemos volver a pasar por otra masacre de las bananeras para ahí sí tener nuestra propia legislación laboral. ¿Quién realiza, o más bien, quién lidera esos debates? ¿Quién se imaginan ustedes que puede estar en el Congreso de 1929 liderando este tipo de debates? El buen Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán. Es quien realiza los mejores debates en el Congreso frente a los derechos laborales. Dicen, no, oigan, un momentico, miren lo que pasó, lo que nos está ocultando el gobierno. Tenemos que expedir nosotros leyes, y porque somos el legislador, vamos a expedir leyes que eviten una segunda masacre como la que sucedió en Siena. Recuerden que veníamos de gobiernos conservadores, por lo tanto, este hecho conlleva la caída de esa hegemonía conservadora. Sí, no sé si sabían que le denominaban ahí, para dar paso a gobiernos liberales. ¿Listo? Entonces, espérenme un momentico acá. Yo vuelvo y me salgo. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el... Creo yo que ustedes no están viendo. Sí. Ah, ¿por qué no me avisaron? Claro, yo pasando todo y la diapositiva me quedó cortada. Entonces, déjenme, yo les paso el video y me devuelvo a la diapositiva. ¿Listo? Una ventana. Acá. Listo. ¿Ven el video, sí? Sí, profe. Sí, señora. Yo pensé que les había pasado, ya entendí por qué, profe, pero es que ahí todavía se ve el letrero. Ay, Dios mío. Bueno. Yo pensé que no, profe, no me entendía. No me había dado cuenta, perdón. Yo creí que era discriminación, profe, no. Perdón que no me había dado cuenta, sí. Hasta que me salió fue que me... Desarrollo de la televisión, contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Momento de celebración femenil. Qué rico esto que esté pasando, sucede en mi departamento. Esto es cronografía. Hegemonía conservadora a la República Liberal. Desde la regeneración de 1886 hasta la década de 1930, los conservadores se mantuvieron a la cabeza del poder político colombiano, y ni la Guerra de los 1000 días hizo tambalear su poder. A este periodo de cerca de 46 años se le ha llamado con frecuencia la hegemonía conservadora, que inició formalmente con la constituyente de Núñez y terminó en 1930 con el fin de la presidencia de Miguel Abadía Méndez y la llegada del liberal Enrique Olaya Herrera. ¿Sabe quién era el presidente de Colombia en 1930? No. Olaya Herrera. Aunque en el gabinete de gobierno de varios presidentes de la hegemonía conservadora participaron también liberales, como el caso de Rafael Uribe Uribe, quien fue ministro de la dictadura presidencial de Rafael Reyes. En general, los liberales estuvieron al margen del poder. Uribe Uribe, militar que combatió en la Guerra Civil de 1895 y en la Guerra de los 1000 días comandando tropas liberales, no apoyó la Unión Republicana y fue señalado por esta cuando el candidato conservador José Vicente Concha subió a la presidencia en 1914. El 15 de octubre de ese mismo año, Uribe Uribe fue asesinado en los alrededores de la Plaza de Bolívar en Bogotá por 2 trabajadores, lo que constituyó el primer magnicidio del siglo XX colombiano. Que en esa época la influencia de la iglesia era impresionante.
El arzobispo de Bogotá era el que decía quién era presidente y quién no. Se llamaba Monseñor Bernardo Herrera Restrepo. Y se murió Monseñor Bernardo Herrera por esa época y el Partido Conservador quedó loco. Y surgieron dos candidatos, Vázquez Cobo, el general Vázquez Cobo, y el poeta Guillermo Valencia. Ya para los años 20, el debate sobre la Iglesia, factor de discordia y división entre los dos partidos, fue acompañado por otros debates: la educación, el voto de las mujeres, la pena de muerte, el alcoholismo o el control de la prostitución. El desarrollo industrial y el crecimiento de las ciudades hizo que apareciera la clase obrera y más adelante el movimiento sindical. Estados Unidos decidió pagar por la pérdida de Panamá $25 millones. Y eso era el doble del presupuesto de Colombia. Pero llegó la platica y vénganos. Comenzaron las obras públicas en este país, que nosotros éramos un país muy limitado. Y se lanzaron a hacer las carreteras. Pues $25 millones, pues sí, mucha plata, pero no alcanzaron. Y entonces hubo que comenzar a hacer préstamos internacionales. Por primera vez Colombia comenzó a pedir plata. Los últimos años de la hegemonía conservadora fueron conocidos como la prosperidad al debe, ya que hacia final de los años 20 aumentó el crédito externo y el déficit fiscal en el país. Para las elecciones de 1930, el Partido Conservador estaba dividido entre los que apoyaban a Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo. Los liberales eligieron como candidato a propio a Enrique Olaya Herrera, quienes apenas llegó al poder reveló su intención de gobernar teniendo cerca a los conservadores, y así creó la corriente de la concentración nacional. Y a Olaya le tocó manejar esa coyuntura, entonces le tocó manejar el déficit económico, que estamos sin plata, las obras públicas que se paralizaron, la política que comenzaba a ponerse terrible en esa época. En el primer periodo de la República Liberal, Olaya Herrera se preocupó por consolidar un gobierno al que se llamó de concertación nacional. Olaya Herrera tuvo serios inconvenientes para lograr los cambios sociales y políticos que los liberales buscaban para el país. En su presidencia, tuvo que lidiar con el clima de agitación social que dejó la masacre de las bananeras, el desempleo y el conflicto colombo-peruano. Enrique Olaya Herrera murió en Roma el 18 de febrero de 1937. El 80% de nuestra televisión y todo eso debería ser sobre la historia pasada, presente, mucho. Me encanta, me gusta mucho, ojalá tenga mucho éxito. Este programa. ¿Qué tal? Entonces, sigamos acá con nuestra presentación. Esperemos que esta vez sí. Listo, creo que esta vez sí. Esta era la que les pasaba yo ahorita. Y que yo les decía, pero acabo de quitar el letrero de masacre de las bananeras. Pero bueno. ¿Sí me están viendo, sí? Sí, señora. Ok. Entonces, como les decía, Congreso de 1929, empezaron los primeros debates en cabeza de Jorge Eliezer Gaitán. Por lo tanto, el Partido Conservador cae e ingresa varios gobiernos del Partido Liberal. En cabeza, el primero fue Enrique Olaya Herrera. De 1930 a 1946 empieza, como les decía, el tema de los gobiernos liberales. ¿Qué sucede en estos gobiernos? Entonces empiezan a expedir una serie de leyes, ¿sí? Como la Ley 83 de 1931. ¿Cuáles son las regulaciones de esta ley? Entonces empieza a establecer y a reglamentar el derecho de asociación sindical, la clase de los sindicatos. Entonces establece que van a haber sindicatos gremiales o sindicatos profesionales. Adicional a ello, consagra un requisito para la constitución de los sindicatos como un número mínimo para formarlos, y este es 25 trabajadores. Por su parte, nace la primera confederación en Colombia, la CTC, Confederación Sindical de Colombia, en 1935.
Esta nace a partir del liderazgo de Hernando Vega Escobar, se reúnen el 7 de agosto de 1935. Entonces, aquí lo que hace es crear, pues obviamente, una confederación de tercer grado, ¿sí? Una organización sindical de tercer grado, va a operar a nivel nacional, pero la gran sorpresa para muchos es que el gobierno de ese entonces, que era Alfonso López Pumarejo, apoya a la CTC. ¿Qué se le dice o qué se le critica más que todo a la CTC? Esa intromisión por parte del gobierno, ¿sí? Que como así que si usted está defendiendo nuestros intereses como trabajadores, usted se está interfiriendo, se está inmiscuyendo en política y de la mano del presidente. Eso no tiene sentido. Era lo que más le criticaban para la época la CTC. Por su parte, expiden también el decreto 2350 de 1944, lo expide pues obviamente el presidente. En este se sistematiza temas propios del derecho laboral individual, como jornadas de trabajo, salario mínimo. Sí, entonces lo que entra a hacer el gobierno es reglamentar esos temas específicos del derecho laboral individual. Además, crea otro tipo de sindicatos, ¿sí? Ya no son dos, no son solo gremiales o profesionales, sino vamos también a tener sindicatos de empresa, sindicatos gremiales o sindicatos de oficios varios. Se reglamenta todo lo concerniente a la convención colectiva y adicional a ello reglamenta también una jurisdicción especial del trabajo, es decir, quita la competencia a los jueces civiles, reglamentando una nueva jurisdicción que se va a encargar de estos temas propios del derecho laboral. Nace también posteriormente ya por legislación la ley sexta de 1945. Lo que hace esta ley es promulgar y elevar a rango de ley lo sistematizado en el decreto 2350, crea las cajas de previsión social que tienen que ver con la protección en salud, en pensiones, pero para empleados públicos. Ojo, cajas de previsión social solo es empleados públicos. Reglamenta también el sindicato de empresa como el ideal de la organización sindical, como el sindicato base de la organización sindical va a ser el sindicato de empresa, y también trae una protección foral para el derecho a asociación sindical. Entonces dice, se crea el fuero sindical para fundadores y directivos del sindicato. Posteriormente, al año siguiente, se expide la Ley 90 de 1946. Esta ley crea el Instituto de Seguro Social, ¿sí? Donde se prevé la seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales, pero para trabajadores del sector privado, y reglamenta entonces lo mismo, pero en cabeza de la Caja de Previsión Social para el sector público. Se crea la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC, en 1946, quien tiene la iniciativa de crear otra organización sindical tipo confederación, ¿sí? De tercer grado, la organización sindical es la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica es la que toma la iniciativa y dice, se crea entonces la UTC como fin principal es contrarrestar las actuaciones de la CTC. Recuerden que a la CTC se le criticó mucho ese favoritismo por parte del gobierno. Vieron a la CTC como ayuda o apoyo al gobierno. Entonces lo que hacen es contrarrestar ese movimiento sindical con la creación de otra organización sindical de tercer grado. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Y como uno de los propósitos principales de esta UTC, dicen, ustedes van a estar creados única y exclusivamente para dignificar la condición laboral de sus afiliados. Nada de entrometerse en política,
Nada, no, el ideal de la organización sindical es reivindicar las condiciones laborales, así que se les prohíbe a los de la OCC inmiscuirse en la política nacional. Entonces, acá no se debe inmiscuir con ninguna política partidista. Ustedes no van a estar a favor ni de los liberales ni de los conservadores. Recuerden que para esa época estaban los dos. Entonces, ¿qué sucede? Posteriormente, en el año 1948, se expiden los decretos 2158 y 4133 para reglamentar la jurisdicción especial que se había creado para asuntos únicamente de relación laboral. Por su parte, nuestros decretos 2363 y 3743 de 1950, que actualmente está vigente, imagínense, y es el que hoy conocemos como Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, quedamos en 1948-1950, ¿cierto? ¿Qué sucedió en la historia de nuestro país? ¿Qué sucedió? ¿El Bogotazo? El 9 de abril de 1948, entonces ocurre lo que nosotros conocemos, o ahí sí comúnmente se conoce como el Bogotá. Entonces, sentimos a Colombia. Listo. Porque tengo que presentar el video. Entonces, RTBC, sentimos a Colombia. El 9 de abril de 1978, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas la paz. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asalto. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran barcos con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con protesta, que abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los restantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no, sino un pueblo, no pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno que espera tropas leales de punta, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos. RTBC, sentimos a Colombia.
Entonces, estamos acá en la presentación. Entonces, para las elecciones de esa época, daban como, ahí sí, el más posible ganador a Jorge Eliezer Gaitán, sobre todo las políticas de reivindicación social y laboral. Entonces, ante su muerte, pues asume el poder, o más bien asume la presidencia, válganme la redundancia, por favor, el presidente Laureano Gómez. Conservador él, sí, este señor, pues obviamente se le endilga como que si no hubiese llegado al poder, si no hubiese fallecido Jorge Eliezer Gaitán en estas circunstancias, él no hubiese llegado a la presidencia. Resulta que él gana las elecciones presidenciales, fue presidente de 1950 a 1951. Uy, profe, pero ¿cómo así? ¿El periodo presidencial no era de 4 años? Bueno, pues sí, pero Laureano Gómez sufre de una enfermedad, se retira, ¿sí? En 1951 y le dice a Roberto Urdaneta que asuma la presidencia. Él lo hace en el sentido de que va a asumir la presidencia en son de reemplazo mientras Laureano Gómez se recupera de su enfermedad. Y en 1953, Laureano Gómez recuperado le solicita la devolución del gobierno a Roberto Urdaneta. ¿Conocen a este señor? Por supuesto que sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El general Gustavo Rojas Pinilla, ¿sí? General de las fuerzas militares en esa época, dice a Roberto Urdaneta, nosotros estamos conformes con su gobierno. Si usted devuelve el poder a Laureano Gómez, nosotros nos vamos en contra. Entonces, Roberto Urdaneta, pues él muy, no sé cómo llamarlo, él pues muy sabio, él dice, no, qué pena, yo estoy aquí desde, por cuestiones de salud de Laureano Gómez, él se recuperó, el pueblo lo eligió y yo devuelvo el poder. Entonces, en ese mismo día, Roberto Urdaneta deja el gobierno, se lo entrega a Laureano Gómez, pero el general Gustavo Rojas Pinilla, ese mismo día, promulga un golpe de Estado y le quita el poder a Laureano Gómez. Entonces, vamos. Este video que nos explica un poquito acerca de ello. Déjenme, se los pauso y se los comparto. Muy bien, Juanita, sí. Ese fue el día que tuvo 3 presidentes. Así se conoce esa situación. Espérenme. Bueno, algo que pasa con Gustavo Rojas Pinilla, con el general Gustavo Rojas Pinilla, que por cierto es de Tunja, ¿sí? Ahí sí para aquellos que no sabían. Él fue muy bueno, ¿sí? Él presentó, creó Banco Agrario, que creó Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, crea las vías férreas para el transporte férreo, sobre todo para transporte de carga. Exactamente, a eso quería llevar. El primer periodo, sí, el primer periodo de él, o bueno, hasta que finaliza 1954, fue muy bueno. Sin embargo, como dicen, se le sube el poder a la cabeza y ya después de 1954 se hace reelegir, eso es, ahí sí,
historia patria, ¿no? No es que la historia se repita, que uno vea cosas que uno dice, ay, ¿cómo así? Esto tiene como relación, esto como que lo conozco, pero no, eso no pasa acá. Entonces, se le sube el poder y empieza a haber una dictadura. Entonces, se empieza a hablar de la dictadura del general Rojas Pinilla. Y eso es a lo que quiero mostrarles con este video. Nosotros tenemos un gran problema ahora. Ese gran problema político, con todas sus consecuencias. Y si tenemos que romper con compañeros nuestros y que vuelvan a adoptar las tesis de la derecha, rompemos con esos amigos. Porque entonces no estamos rompiendo con la unidad liberal, sino sacando la historia del Partido Liberal. Concédete amnistía para los delitos políticos. Para los efectos del presente decreto, se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno o que puedan explicarse por esta limitación en el apoyo o adhesión a este o por aversión o sectarismo político.
una llamada diciendo que había renunciado y la gente no pensó y empezó a salir a esa hora. Nunca he visto en mi vida una cosa parecida a la de este día. Listo. Entonces, ante, pues, obviamente, ese abuso del poder y esa dictadura en manos de el general Gustavo Rojas Pinilla, sí fue un año de aciertos y el resto de desaciertos, las reelecciones y bueno, y demás, como lo vimos en el video. Entonces, dicen los partidos políticos de la época, nosotros no podemos estar de Dios. Mire, nos desunimos y pasa esto, llega otro poder, otro partido político y nos quita el poder. Entonces, entre el Partido Conservador y el Liberal se realiza un acuerdo. ¿Cómo era que se llamaba ese acuerdo? Benidorm y Sitges. Benidorm y de Sitges, que da lugar al Frente Nacional. Al Frente Nacional, sí señor. Entonces, aquí, este video sí es un poquito más casero, entonces, pero no por ello nos va a dejar de servir la información, ¿no? Entonces, regálenme un momento. Sí, excúsenme. No me aparece el video. ¿Y el video qué se hizo? Ay, regálenme 5 porque no me aparece el video. Ahora sí. Ay, me estaba asustando. Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Por extensión, también se refiere al periodo histórico de dichos años. Las principales características de este periodo fueron la sucesión de 4 periodos de gobierno de coalición, la distribución equitativa de ministerios y burocracia en las 3 ramas del poder público, candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista, y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas. El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en un tercer partido capaz de desplazar a los 2 tradicionales. Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo de la violencia, generada por la polarización bipartidista en Colombia, junto a los dirigentes de los 2 partidos, liberal y conservador, para buscar una solución común a los problemas. Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron Benidorm el 24 de julio de 1956, para dar inicio al Frente Nacional, en el cual los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia en los diferentes niveles de gobierno en partes iguales hasta 1974. Es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. El primero en este mandato fue Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962. Y el último fue Misael Pastrana Borrero. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo y generó la desmovilización de algunas guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El 7 de enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional. En julio de 1967, el Ejército Popular de Liberación. El 17 de enero de 1974, el M-19. Posteriormente, en 1984,
nació el movimiento armado Quintín Lame. Los partidos tradicionales de Colombia, o fracciones decisivas de ellos, se han comprometido recurrentemente en arreglos, coaliciones, reparticiones y compromisos en la búsqueda y el ejercicio del poder político. Las coaliciones bipartidistas han sido tan comunes como los gobiernos hegemónicos o las guerras civiles y han estado presentes desde la misma concepción de las colectividades políticas. Es tal vez una situación paradójica, ya que los líderes de los partidos se han mostrado tan voluntariosos para hacer la guerra con los adversarios como para pactar con ellos la distribución del poder. Las raíces del Frente Nacional. La forma más depurada de gobierno de coalición bipartidista en Colombia. Se hunden en la historia más allá del siglo XX hasta alcanzar los tiempos de Miguel Samper, las sociedades democráticas y las disputas sobre el libre cambio. De esta forma, el Frente Nacional conformó una fuerza política que logró la salida del gobierno de Rojas Pinilla y el establecimiento de un acuerdo político, por medio del cual ambos partidos políticos, quienes habían protagonizado décadas de enfrentamiento violento, acordaban repartirse los escaños de poder de las instituciones gubernamentales, así como turnarse en el poder ejecutivo un gobierno por vez, con el argumento de que esta distribución de poder político vendría a acabar con las diferencias y consecuencias nefastas que originaban la lucha por este. Asimismo, de acuerdo a sus protagonistas, este acuerdo era imperante para cesar las tensiones y diferencias políticas, estar juntos en la tarea de organizar el país. En este sentido, las fuentes históricas de este país suramericano destacan que entre las principales causas que llevaron a estos enemigos políticos acérrimos a olvidar sus diferencias y a unirse fue la aparición en escena del general Rojas Pinilla y la conformación por parte de este de un partido político que amenazaba en convertirse en la nueva fuerza política, desplazándolos definitivamente. A pesar de las esperanzas con las cuales se estableció este acuerdo bipartidista, lamentablemente para Colombia, en realidad la unión de estas fuerzas políticas no pudieron corregir las fuertes desigualdades sociales. El problema de los desplazados por la violencia política, la pobreza, el abandono de las tierras y mucho menos la violencia política como tal. Bueno, dejemos las preguntas, omitamos las preguntas al profesor. Entonces, ¿se dan cuenta el Partido Conservador y el Liberal que no pueden seguir con la discusión que han venido surgiendo y dicen, no, tenemos que llegar a un acuerdo? Ese acuerdo entonces va a dar origen al Frente Nacional y van a turnar por periodos el poder en Colombia. Entonces, ¿qué sucede en este periodo? Se expide el decreto 2351 de 1965, en el cual se van a reglamentar temas como la estabilidad laboral, sí, que el ideal del contrato de trabajo sea con carácter de permanencia y haya una estabilidad. Se regula el ejercicio de la huelga, ya no es delito, sino que se va a reglamentar, limitándose ese ejercicio a 40 días. Se establece un tribunal de arbitramiento obligatorio, sobre todo para esos conflictos que no logran solución a pesar de haberse ido en huelga. Se amplía el fuero sindical que habían creado anteriormente. Ya no solamente son para fundadores y directivos de los sindicatos, sino que se amplía a directivos de federaciones y confederaciones. Y también se trae una protección foral, el fuero circunstancial, que va a operar durante el conflicto colectivo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? También se expide la Ley 48 de 1968. Aquí se reglamenta el Tribunal de Arbitramiento que había sido creado a través del decreto. Se regula la representación sindical ante la posibilidad de crear más de un sindicato en una misma empresa. Entonces ya empieza a reglamentarse la representación sindical cuando, a pesar de que haya más de un sindicato en la empresa, haya algún sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores.
Se crean también los decretos 2400 y 3135 de 1968 y decreto 1848 de 1969. Estos decretos lo que ya van a hacer es a reglamentar, más bien reclasificar a los servidores públicos, los clasifican en dos grupos, empleados públicos y trabajadores oficiales. Aquí a grosso modo vamos a plantear las diferencias entre estos dos. Cuando nosotros hablamos de empleados públicos, son los que ejercen la función pública. Chicos, porfa, interrúmpanme si quieren decir algo, que es que de verdad no los veo cuando estoy presentando las diapositivas. Y si me salgo, les dejo de compartir y es un complique. No sé qué van a decir o... Bueno, cuando nosotros hablamos de clasificación, entonces les decía, empleados públicos son aquellos que ejercen función pública y que están vinculados al Estado. Ambos, el empleador es el Estado, sin embargo, la vinculación es diferente. Cuando hablamos de empleados públicos, la vinculación es legal y reglamentaria. Y cuando hablamos de trabajadores oficiales, ellos ya no ejercen función pública, sino que van a estar vinculados mediante contrato de trabajo. Eso lo vamos a ver por ahí a mitad de semestre. Con el gobierno de Alfonso López Michelsen se crean y se instituye la ley 26 de 1976, por medio de la cual se aprueba el convenio número 87 de la OIT, donde es válido manifestar este convenio es fundamental. Ay, perdón. Este convenio es uno de los fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y como convenio fundamental consagra el derecho fundamental a la sindicalización. Por su parte, la Ley 27 de 1976 del mismo año aprueba y se reglamenta de forma interna el convenio número 98 de la OIT, convenio también fundamental, donde se consagra el derecho de negociación colectiva. Entonces, lo que hace el gobierno de Alfonso López Michelsen es ratificar los convenios de sindicalización, es decir, de derecho a asociación sindical, y del derecho de negociación colectiva lo ratifica internamente a partir de las leyes 26 y 27 de 1976. Posteriormente se expide la ley 39 de 1985. Esta ley lo que hace es modificar aspectos propios del proceso de negociación colectiva, determina que los negociadores del pliego de peticiones van a estar investidos con plenos poderes por parte de sus representados, que el Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, va a tener una mediación de forma activa para la solución del conflicto colectivo, reglamenta e impone otros requisitos para la huelga. Esto es que deba ser votada, que tiene que hacerse efectiva conforme a unos requisitos, que no se puede extender de unos días. Entonces, reglamenta aún más este ejercicio de huelga. Se expide también la ley 50 de 1990, recordemos esta ley, estuvimos ahí viendo por encimita el semestre pasado en ciertos aspectos del derecho laboral individual. Trae reformas, recuerden que hicimos un taller de esto con unas lecturas de la historia del derecho laboral colombiano, y nos mencionaba que lo que procura esta ley es flexibilizar el derecho laboral teniendo en cuenta una crisis económica a nivel mundial, ¿sí? Entonces dice, es necesario promulgar la economía, reactivar la economía, así que hacen recortes a temas y derechos propios del derecho laboral individual. ¿Cómo cuáles? Elimina la retroactividad a las cesantías, elimina la acción de reintegro después de 10 años, establece salario integral con todas los requisitos que vimos, pero sobre todo el hecho de que un trabajador no haya pactado salario integral, pues no le da derecho a percibir prestaciones sociales y demás beneficios
que puedan estar incluidos en el salario. Debilita la contratación a término indefinido porque trae consigo la posibilidad de firmar contratos incluso a términos inferiores de un año. Entonces establece que hay una debilitación de la contratación y por ende se estimula la contratación a término fijo, pero sobre todo, o sea, el cambio más llamativo es la posibilidad de la contratación incluso a un término inferior a un año. Ahí sí como desestimuló la permanencia en el empleo, con ello trae como consecuencia la debilitación del derecho de asociación sindical, la negociación colectiva y la huelga. Es decir, si yo estoy penando que me vayan a prorrogar mi contrato y yo me pongo me afilio al sindicato, pues muy probablemente no me vayan a prorrogar ese contrato. Después de la Ley 50 de 1990, entonces se expide nuestra Constitución Política de Colombia, que rige actualmente desde el año 1991. Vimos el semestre pasado cómo la Constitución Política de Colombia traía definiciones propias que se pueden encontrar incluso en la Organización Internacional del Trabajo como derechos fundamentales y que son propios e inherentes de la relación laboral. También crea el bloque de constitucionalidad y eleva a rango constitucional los tratados internacionales ratificados por Colombia, entre ellos los de la OIT. ¿Qué hace la Constitución Política frente al derecho colectivo? Constitucionaliza, es decir, eleva a rango constitucional los derechos de asociación sindical, negociación colectiva y huelga, si los garantiza frente a derechos fundamentales constitucionalmente protegidos. Introduce bases para el Estatuto del Trabajo. Lastimosamente, el Congreso a la fecha no ha expedido el Estatuto del Trabajo. Reglamenta derechos fundamentales, entre ellos derechos fundamentales que podemos encontrar en la relación de trabajo. Derecho al trabajo, derecho a la dignidad del trabajador, derecho a la libertad de trabajo, ¿sí? Y todos los principios fundamentales que encontramos en el artículo 53 como base del Estatuto del Trabajo. Y también en ese estatuto, entonces, en ese artículo 53, lo que nos hace es incorporar los principios orientadores del derecho del trabajo. ¿Cómo les pareció, chicos, hasta el momento? Aquí sí déjenme salirme para... Listo. Entonces, ¿cómo les ha parecido hasta el momento, muchachos? ¿Alguna opinión? Lo había escuchado por acá. Interesante, profe. Pues la verdad, pues por mi parte, pues yo tenía más o menos algunos estos de historia, pero desde Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Pero antes, o sea, la verdad sí me ha parecido interesante, pues porque antes, pues la verdad no es que estuviera muy informada sobre eso, entonces me ha parecido muy interesante. Vale, Juanita, gracias. Sí, uno, ahí sí lastimosamente como que no se lo inculcan desde pequeño la historia y es interesante. Ahí sí, unas novelas, pero interesantes. Bueno, entonces... Pues, sí, Carlos, cuéntame. Pues también quería hacer la acotación de que también lo que vemos no es todo, digamos, como el trasfondo, ¿sí? Como siempre lo narran los vencedores, pues siempre muestran ciertas cosas, o si no, por ejemplo, porque el general Rojas Pinilla iba a tener tanta fuerza para unas elecciones y era supuestamente un tirano, un villano, ¿sí? Hay que ver que sí hay ciertas decisiones que se toman y se miran de forma administrativa erradas para cierta parte de la opinión pública. Entonces, hacer temblar a los dos únicos partidos, digamos, constituidos y fortalecidos en todo un país, pues esto debe ser como algo para ponerse a pensar, ¿sí? No de que en verdad era malo y la gente le iba a votar porque era malo, no. Mi papá fue cofundador de la NAPO, profe. Sí, el Rojas Pinillista a morir y me decía eso. ¿Seguro? Sí,
profe, mi papá tiene 85 años. No, o sea, no lo digo por eso, sino por, ahí sí, por tus posturas empresarialistas. No, sí, digamos que lo que pasa es que también hay que ser conscientes de las situaciones, ¿no? Sí, entonces, digamos que hay ciertos avances que, por ejemplo, ayudan a que digamos, a que la situación laboral también sea mejor, porque no es lo mismo, por ejemplo, poner a sus empleados a cargar a su espalda la mercancía, a tener vías para poder transportarlo, ¿sí? No es lo mismo decir, es que voy a llevar un médico a que usted se pueda desplazar directamente hasta un hospital. Entonces, estas cosas son también las que hay que mirar dentro del derecho administrativo, que es que también la infraestructura que se debe generar hacia la laboralidad es importantísima, porque eso también genera unas garantías para el buen desarrollo y desempeño de sus funciones. Sí, eso sí. Déjenme compartirles el último video. Este ya se sale del tema que estamos viendo, entonces espérenme, ya cierro. Ah, listo, ya me cierro. El último video no tiene nada que ver con la historia, es más para temas de reflexión. Vemos cómo hay ciertos parámetros, ¿sí? Por lo menos frente al impacto, a mí realmente siempre me va a impactar el tema de la masacre de las bananeras. Para mí deja de ser injusto, pasa a ser arbitrario, pasa a ser, bueno, en fin, no sé ni siquiera cómo llamarlo. Eso realmente siempre me ha impactado el hecho de lo que sucedió allá. Pero entonces, yo lo que quiero, sí, totalmente. Yo lo que quiero dejarles al final de esta exposición de historia. Ay, vuelve y otra vez no me dejan, espérenme 5, que no me dejan compartir el video. Uy, qué rabia. Lo que quiero es para dónde vamos, ¿sí? Recuerden que una de las cosas que yo quería, no, déjenme compartirles más bien, me queda más fácil por acá. Que yo quería que ustedes se dieran cuenta es que hoy vamos a hablar. Los trabajadores, o sea, muchas de las peticiones, muchas de sus solicitudes son completamente válidas. ¿Sí? Hay otras que pues que sobrepasan el margen, realmente pues una empresa mediano, pequeña, con una convención colectiva, pues es como insostenible económicamente hablando, ¿sí? Pero hay otras cosas que uno, o sea, que uno como que pierde el horizonte, pierde el sentido humano y uno dice, pucha, ¿será que qué somos nosotros? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les quiero como dejar esta reflexión con este último video. Excúsenme, ¿sí? Por el lenguaje de antemano. Ay, profe, pero tranquila, de igual pido mil excusas por el lenguaje del video, pero es real, ¿sí? O sea, lo que pasa allí en el video y como lo narran es una forma coloquial para darnos cuenta de lo que estamos viviendo actualmente, a lo que nos estamos sometiendo y nosotros ahí como buenos consumidores, ¿cierto? Entonces, déjenme, yo les hago... les presento entonces este video. Este video no es de acá de Colombia, incluso es, si mal no estoy, es de Argentina. Pero pues dejamos, ahí sí, a mí desde que yo lo vi, yo dije, me puso a pensar como en todo. Y básicamente por eso es que estamos como estamos. Entonces, ya están viendo, ¿sí? Hoy vamos a hablar de flexibilización laboral, que no lo googleé, pero creo que es algo que le enseñaron al presidente de una clase de yoga. Hace poco leí esta noticia, un grupo de repartidores de las empresas de delivery de Rappi, Globo y Pedido Ya se juntaron con el sindicato de cadetes y denunciaron la precarización laboral de los pibes que se suman a esta nueva modalidad de trabajo. Y lo primero que pienso, como un ciudadano consumidor de noticias, es que esto es terrible, pero como no me afecta a mí directamente, me chupa un tremendo huevo. Así que llevemos todo un plano más personal, ¿sí? Para que se ubiquen, esta historia transcurre un domingo a la noche, a la hora del corchazo, y tengo una angustia y un vacío existencial que solo puede ser tapado con comida. Entonces mi novia me dice... Regálenme 5. Me avisan si se les corta el audio para apagar mi micrófono, ¿sí? Por favor.
Bueno, profe, ahí se está escuchando bien. No, profe, no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? No, señora. Chicos, ¿se me durmieron? ¿Otra vez? Es que no los escucho. No, profe, no se escucha. Y tampoco los veo. Ay, creo que voy a hacer yo. Espérenme 5, ya me salgo y vuelvo a entrar porque no los escucho nada, 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 nada. Ok, profe. Listo, ahora sí. ¿Se escuchaba o no se escuchaba con apagando el...? No se escuchaba. Ah, ok. Déjenme, yo se los devuelvo por acá. Existencial que solo puede ser tapado con comida. Entonces mi novia me dice, ¿no crees que te pido un Rappi? Y le digo, no sé qué es un Rappi. Y ella me dice, bueno, es un sistema de delivery nuevo, online, en el que puedes pedir comida o lo que sea a través de una aplicación de internet. Y si no te lo traen en menos de 35 minutos, es gratis. Y yo, que tengo muchísima más conciencia social que ella, le digo, ¿y no es explotación eso? Y ella retruca, no, en realidad es parte del modelo de uberización neoliberal del siglo XXI, también llamado economías de plataforma. Son empresas que ponen en contacto a dos partes independientes para que intercambien bienes o servicios. Y yo le digo, ok, ¿cómo hacen la No sé si soy yo, pero lo estoy la trata de personas? y la presentación es Señora, toca que me hables más fuerte porque no te escucho nada. ¿Laura? Hola. Profe, es que se escuchaba como un ruidito todo raro, un pítico todo raro. Ay, ¿qué será? Bienes o servicios. Y yo le digo, ok, ¿cómo hacen en la feria de trueque de la estación de tren José C. Paz y en la trata de personas? Es que los pitos son porque él empieza a decir muchas groserías y empieza a ocurrir los pitos. Creo que es eso. ¿Será que sí? Sí, profe. Sí. Profe, pero Sí, ya sería bueno entendí. devolverlos al principio otra vez para que se escuche Sí, bien. sí, porque lo que les decía, el lenguaje que él utiliza es muy, muy grosero. E incluso él mismo se censura por eso. Entonces, los pitos es por eso. ¿Listo? Entonces, déjenme vuelvo y se los devuelvo. Del siglo XXI, también llamado economías de plataforma. Son empresas que ponen en contacto a dos partes independientes para que intercambien bienes o servicios. Y yo le digo, ok, ¿cómo hacen en la feria del trueque de la estación de tren José C. Paz y en la trata de personas? Y ella me dice, yo soy un imbécil. Y tiene razón, pero igual yo seguí discutiendo y le digo, en mi época, disculpame, precarizarse e ir a trabajar a un call center o a un McDonald's o a una pizzería Munro, pero esta es una mierda siniestra de verdad. Y ella dice, Guillermo, es el futuro, querés ver los beneficios reales del modelo económico Uber, y me muestra esta publicidad. Luis, ¿qué pasó? Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Como si saber el nombre de la otra persona te diera algún tipo de tranquilidad. ¿Qué haces, Luis? Bien, Hernán. Genial. Dame toda la guita. Gracias, Pedro. Uber, juntos en el viaje. Igual mi novia insiste y me dice, escúchame, estamos en una meritocracia. Así medimos el éxito personal. Gana plata el que más se esfuerza y trabaja mucho. Y yo le digo, pará. ¿Qué pasa, manga de putitos varas? ¿Están preocupados porque subió el dólar? ¡Ja! ¡Yo! ¡Me voy a Miami! Ni
siquiera sé cuándo empezamos en la historia de la humanidad a pedir cosas a domicilio, y como soy argentino y de clase media y tengo tiempo libre y wifi, me puse a buscar en internet y googleé cuándo se repartió la primera pizza de la historia y encontré un artículo medio Felipe Piña, de esos, viste qué onda, no sé si es verdad o es mentira, pero ponele que sí, y decía que el primer delivery de pizza de la historia se realizó en Nápoles en el año 1889. Parece que la reina Margarita de Saboya estaba hinchada a los ovarios de la comida elegante y pidió que le traigan una pizza a la puerta del palacio. En esa época era un lujo desmedido, pero gracias a Dios ahora estamos en 2019, el año en el que todos somos realeza. En tu porrera cara, reina máxima de Holanda. Y hablando de Nápoles, y para que se den una idea del grado de confort sobredimensionado que estamos manejando, en el año 1984 en este país podía ser Diego Armando Maradona, el Diego, la promesa más grande del fútbol mundial, y si te querías comer un copo de McDonald's tenías que sí o sí tomarte un colectivo en línea 60 y caminar 4 cuadras para ir al mostrador de un local en la avenida Cabildo y pedir una cajita feliz poniendo la jeta. Hola. Buenos días, Maradona. En McDonald's tú vas a disfrutar una buena comida, un ambiente muy feliz. Tiempo, pido, en serio, ¿qué carajo le pasa a ese pibe? Si yo fuera Maradona y estoy en McDonald's y hay un pibe en la mesa al lado, sin supervisión de ningún adulto y mirándome con esa cara, lo primero que pienso es, bueno, este es un hijo mío seguro. Sí, porque eso es lo que siempre pasa cuando vas a un McDonald's. Te terminas encarando a un pibito. A esta altura mi novia ya hizo el pedido, se cansó de mí, pero igual yo, como para seguir refutando, vuelvo a agarrar el teléfono y encuentro un informe del año 2017 del Ministerio de Trabajo, que sí, todavía existe, y no como los pichis de cultura, salud, ciencia y medio ambiente. ¡Ja! ¡Ja! Y le leo, en Argentina la desocupación entre jóvenes de 16 a 21 años llega al 25% y representan al 40% de los desocupados totales del país. Y ella me dice, ¿y qué? Yo le digo, y que si sos joven en este país y no te querés morir de hambre, básicamente tenés 3 opciones. La primera es esperar a que en el Congreso bajen la edad de imputabilidad a 15 años para pasar el resto de tu vida en cana. La segunda es ser hijo de madre. Y la tercera es muy parecida a la primera, pero encima te hacen laburar en bicicleta llevándole comida a burgueses chetos desgrasados como nosotros, que no quieren hacer 2 cuadras para comerse una bolsa de papas con cheddar. Y ahí tocan el timbre y bajo y abro y es el chabón de Rappi y le digo, hey, amigo, pasaron más de 35 minutos y él me dice, no siento las piernas. Y yo le digo, bueno, lo lamento mucho, pero ese pedido me parece que tendría que ser gratis. Y él me dice, ya me tienes arrecho cara de feto. Y yo digo, ¿eh? Y él me dice, lo que pasa es que soy venezolano, en un perfecto acento que no puedo reproducir. Y yo me atajo y digo, bueno, pará, en la actualidad el gobierno argentino desconoce a Venezuela como república democrática. Y él me dice, ¿pero y por qué? Y yo le explico, y bueno, porque queremos dejar bien en claro que para nosotros la única dictadura a la que se puede someter a un ciudadano venezolano es a la de una empresa multinacional con sede en nuestro país. Y el chabón, que a esta altura está completamente súper alienado, me dice, lo hago porque es mi trabajo y me encanta, que estoy seguro que es la frase de cabecera del empleador que la cuelgan a la luz a Maru Botana. Y para demostrar lo eficiente que es el servicio, Carlos Eduardo saca su celular personal y me muestra esta publicidad de Rappi. En serio, esa es la idea de placer y comodidad para alguien. Fuera de joda, dígame si no entendí bien el argumento. El tipo está desnudo, bañándose, y entra un Rappi y le empieza a masajear la cabeza, pero en realidad estamos preguntándonos qué mierda está haciendo con la segunda mano. ¿Qué tan abajo puede empezar la meritocracia? Y ahí lo miro a Carlos Eduardo y le digo, escúchame, ¿quién te metió en esta secta? Y me dice, mi coach. Digo, bueno, pasarle con tu coach. Y ahora estamos los dos juntos llamando a la coach. Me dice, hola, sí. Yo digo, sí, discúlpame, pero ¿qué tiene de bueno el trabajo? Y me dice, y que sos tu propio jefe. Sí, como Mark Zuckerberg o el indigente que vive en la esquina de mi cuadra. Y agrega, tenés libertad, autogestión, no tenés horarios ni superiores, no tenés jornada de trabajo definida, ni salario fijo o mínimo. Tampoco tenés seguro contra enfermedades, accidentes o RT, ni vacaciones, obra social, aguinaldo o aportes. Y le digo, bueno, entonces en ese caso, en vez de decir que sos tu propio jefe, podría decir tranquilamente que sos la empleada doméstica de Jorge Triaca. De hecho, me metí en las páginas de estas empresas y se habla mucho de pasión, comunidad y diversión, como si Ravi Shankar se cogiera una mina de Herbalife.
Es más, en la página de Globo te dicen que los únicos requisitos que necesitas es tener movilidad propia, DNI o precaria, constancia de monotributo y una sonrisa de oreja a oreja. Ok, la sonrisa era súper mega debo en este momento, pero bueno, estamos buenos. Piden monotributo, entonces están en regla, o sea que le puedes facturar a la empresa. Y ahí la coach me dice, nah. ¿A quién van ustedes a facturar? ¿A quiénes le van a facturar? ¿Quién está pagando el domicilio? No. El domicilio lo está pagando el cliente. ¿A quién le van a facturar ustedes? Al cliente, ¿verdad? Pero claramente es un mega super fraude al fisco. Ok, ya mismo tengo que ser parte de esto. Entonces le digo al microempresario que tengo ahí parado hace 15 minutos en la puerta del edificio: si es tan genial, yo también quiero ser rapitendero. ¿Cómo hago? ¿Cómo es el laburo de repartidor? ¿Cómo es el modus operandi? Y él me dice, bueno, la aplicación le designa al repartidor un pedido, a los repartidores nos siguen por GPS constantemente, así como si fueran una célula terrorista o la novia del abogado Fernando Burlando. Y sigue, tenés 30 segundos para decidir si tomas el pedido o no. Si rechazás 3 pedidos consecutivos, te bloquean. Cuanto más pedidos rechazás, menos pedidos te llegan. Y al final del día, Rappi es igual que Tinder. Todos engordan y nadie coge. Entonces pregunto, ¿pero qué tan lejos tenés que ir? Y me dicen, supuestamente la distancia de los pedidos no puede superar el 1,5 kilómetros, pero en la vida real pueden llegar a ser como hasta 4 kilómetros, que hoy por hoy es la distancia prudente a la que recomiendan ensayar una escena con Juan D'Artes. Yo sigo, y cuando paga, y me dice, bueno, primero que nada tenés que pagar vos el depósito de la mochila, esa que es tipo Caballero del Zodíaco, que te cuesta entre 300 y 500 pesos. Después en cada entrega se dan entre 40 o 60 pesos, pero por mes, ¿cuánto ganás? Y me dice, se pueden llegar a ganar hasta 20.000 pesos. Eso sí, si se pedalea más de 8 horas por día. Más de 8 horas por día. Y enseguida le digo, pero para, ¿cuánto pedalea por día un ciclista olímpico? Y lo googleamos juntos y resulta que un ciclista olímpico entrena en promedio 2 horas por día. ¡Pajeros de mierda! La mascota de las Olimpiadas de Tokio 2020 van a ser 12 piezas de sushi y la antorcha la van a llevar estos pibes en bicicleta. Y le digo, ¿cómo puede ser legal esto? Y él me dice, no te piden exámenes médicos para nada. Eso quiere decir que legalmente, hoy por hoy, Fernando de la Rúa, en el estado en el que está ahora, puede ser un rapitendero. La Rúa se cayó. En fin, la cosa es que terminamos con mi novia en la cama ya habiendo hecho las paces, comiendo las papas con cheddar, y le digo, mi amor, la verdad es que estuviste bastante bien y te amo. Habiendo dicho eso, no me parece que la uberización de la economía necesariamente beneficie a ambas partes. De hecho, cuando las cosas salen mal, se joden las dos y la empresa no se hace cargo de ni mierda. Por ejemplo, en La Plata le robaron a este repartidor de Globo, le sacaron hasta la comida del pedido y nadie se tuvo que hacer cargo de nada. Ya que estamos, le paso un saludo muy especial a la mina que hizo el pedido y se fue cagando un toque, le cerró la puerta en la cara. Cómanselo a él, yo ya tengo mi hamburguesa. Pero el cliente también sufre las consecuencias. Una chica mandó su billetera por una mensajería de Globo y denunció que el repartidor se gastó 200.000 pesos con su tarjeta de crédito. Pagó cablevisión, claro, compró pasajes en micro, gastó guita en Frávega, Starbucks, y esto es real, saldó deudas de infracciones con el gobierno de la ciudad, probablemente por pasar semáforos en rojo con la bici para llevarle media docena de patadas en menos de 35 minutos a algún pelotudo como yo. Y en serio, de verdad, necesitamos que nos traigan todo a la puerta de nuestra casa. Este es un pedido real. ¿Cuál es el límite? ¿Qué más sigue? Un servicio de delivery en el que contratás a un ser humano con un peso y una altura parecida a la tuya para que vaya al local a probarse la ropa por vos y después te la lleve a domicilio. Y ahí, ahora que lo pienso, no es tan mala idea anotarme esa. Nadie sabe cómo se puede robar en el futuro. ¿Por qué somos así? Somos la especie más malcriada del planeta en este momento. Hay un tipo en Punta del Este que hace delivery de caviar en yates. Delivery de caviar en yates. Y ya se lo está pensando en Punta del Este. Seguramente dicen caviar, pero es más bien cocaína. Y ustedes, tranquilamente, me pueden decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo de que este sistema sea tan bueno y tan práctico? Yo no manejo la economía, yo no tengo un cargo público, no soy el dueño de una multinacional, si un servicio me facilita la vida, lo consumo. ¿Qué? ¿Está mal? Y yo tranquilamente les puedo decir, sí, está mal. Vos estás mal, y vos estás mal, ustedes están mal, todo el maldito sistema está mal. La política y las empresas siempre nos pueden cagar, pero ayudémonos entre nosotros. Sin clientes no hay Rappi, sin clientes no hay nada, no hay zapatillas de marca cosidas en talleres clandestinos, ni iPhones ensamblados por las pequeñas manos de un niño tercermundista. Hay que dejar de consumir todo bajo el capitalismo. ¡Viva la revolución! Wow. Me acabo de acordar, me había pedido un sándwich antes de que empiece todo esto.
Ok, muchachos. Como les había dicho antes de pasar el video, era más como a tema de reflexión. Con todo, vamos avanzando, vamos progresando en ciertas cosas, pero que como que vamos retrocediendo en otros aspectos, ¿cierto? Lastimosamente, pues no tenemos tiempo para hacer nuestra actividad. Les tenía preparados un Kahoot, pero pues ya faltan 8 minutos, no creo que alcancemos a hacerlo. Por otro lado, ya finalizaríamos historia del sindicalismo, finalizamos esa unidad temática, por lo tanto, la próxima semana entramos en materia. Profe, ¿cómo si entramos en materia? Sí. Entramos en materia porque vamos a ver aspectos propios de los sindicatos. ¿Parcial? No, pues si quiere hacemos parcial de una vez. El parcial, como les había dicho en esta materia, son 2 parciales al semestre. Uno en la semana octava y otro en la semana 16. Séptima o octava, 15 o 16. Por ende, el parcial de esta materia va a ser la semana octava. Estaríamos hablando que el parcial va a ser o bien el 14 o 15 de septiembre o 21 o 22 de septiembre. Sería la semana séptima u octava, el primer parcial. Vamos a alcanzar a ver entonces sindicatos. La unidad temática ya está habilitada, pero lo que también quiero manifestarles hoy es que ya tenían disponible la sentencia para la próxima semana. Sentencia C-180 del 2016. ¿Listo? Esta sentencia la vamos a analizar entonces de hoy en 8 días. Sentencia C-180 de 2016. ¿Listo? Ahí es una acción de constitucionalidad que se presenta en contra del artículo que regula las clases de sindicatos. Entonces también vamos a ver la próxima clase, la regulación propia de los sindicatos, y el miércoles analizaríamos nuestras sentencias, ¿sí? En esto de sindicatos vamos a ver definición, clasificación, requisitos. Posteriormente vamos a ver cómo se disuelven y se liquidan los sindicatos, y finalizaríamos este tema de sindicatos con las federaciones y confederaciones. Pasaríamos aquí tenemos primero fueros. Yo creo que fueros dejémoslo al final. Después pasaríamos entonces aquí a sindicatos del sector público. Vamos a ver algo de contratación en el sector público. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, yo no sé qué, ahí sí, hoy como que me pasó de todo, tanto con las diapositivas como con el audio. No sé si me escucharon bien. Bueno, pues ojalá haya quedado bien, al menos la grabación. Tranquila, profe, muchas gracias por la clase. Vale, con gusto. Siento, hay sí mil excusas no haber hecho la actividad, pero ante tanto inconveniente se nos fueron los minutos. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima semana. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. En la otra semana, ¿no? La actividad. Hasta luego, profe. Sí, bueno, sí, podría, de igual te está lista. Sí. Si quieren la podemos hacer la próxima semana, en unos 15 minutos. Sí, profe, sí. Me parece. Profe. Vale. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego, profe, gracias. Que estén muy bien.